Sí, muchas gracias por la entrevista. Ya hoy día se realizó la cuarta faena de limpieza vecinal, denominada Cruzada de Limpieza por el lago Ururu. Ha sido un sentimiento grande de toda la población, instituciones, actuales gobernantes, tanto en la alcaldía y en la gobernación, participaron en este cometido en lo que era la limpieza del lago Ururu. Alcalde electo, coméntenos por favor de lo que ha significado esta actividad. Hemos visto la cantidad de toneladas de plástico que siguen sacando desde el lago Ururu. Coméntenos por favor lo que ha significado este trabajo, desde qué hora, qué instituciones han estado trabajando de manera tan comprometida. Tengo entendido que 500 policías, trabajadores de la alcaldía, voluntarios para recoger la basura, las herramientas de trabajo. ¿Quién ha provisto de todo este material para poder lograr este trabajo? El trabajo se realizó ya el 31 de marzo en una primera faena de limpieza vecinal. Posteriormente, autoridades se organizaron para ingresar el 8 y el 9. Nosotros ingresamos el 7. Hoy día sería la cuarta jornada de limpieza vecinal. Instituciones como ENDE, como Yacimientos, la alcaldía, la gobernación, empresa privada, junta de vecinos, sectores sociales, militancia del movimiento al socialismo ha sido fundamental. En tema de los rastrillos, los sacos, las instituciones han ido colocando de acuerdo a la necesidad que se tenía para este cometido. Alcalde electo, coméntenos también, por favor, han habido hallazgos macabros que se han encontrado en esta jornada de limpieza. ¿Usted tiene alguna información que nos pueda dar sobre esto, si bien es un hecho que tiene que estar en investigación y corresponde a las autoridades policiales? Coméntenos, por favor. Sí, efectivamente, hoy día en la cuarta jornada de limpieza vecinal del Oruro Te Quiero Más, el Oruro Te Quiero Limpio, encontramos eso de las 11:30 aproximadamente, casi en el sector de donde estábamos limpiando, hallazgo de un cadáver. Justamente era el sector que nos tocó hacer la limpieza y como corresponde, llamamos policía, que no tardó en llegar porque también estaban partícipes de la limpieza. Bueno, este va a ser un trabajo que va a asumir usted cuando ya esté posesionado como alcalde, porque si bien este es un trabajo de limpieza el que se está haciendo y seguramente se van a encontrar con mayores cosas tal vez así tan duras como la de ahora, pero se tiene que hacer un plan de mitigación ambiental para poder recuperar el lago Ururu. Ese va a estar dentro de su trabajo, de sus funciones, en coordinación con la gobernación y el gobierno nacional. Efectivamente, sabemos de que en estos momentos estamos haciendo una limpieza superficial, casi son alrededor de 15 hectáreas contaminadas, tenemos cualquier cantidad de sedimento, casi 1.5 metros, basura consolidada. Pasa por un plan de mitigación, como usted bien lo ha dicho, pero también pasa por problemas estructurales que atraviesa el municipio. Necesitamos una planta de tratamiento de residuos sólidos con un costo de $70 millones. Necesitamos una reingeniería en las lagunas de oxidación con un costo de 87 millones de bolivianos. Necesitamos plan maestro fluvial y sanitario con un costo de $30 millones. Es en esa medida que vamos a encarar estos proyectos estructurales, pero sin descuidar lo que es importante, la educación y la salud. Sobre lo que usted nos está manifestando, alcalde, la planta de tratamiento de basura en la ciudad de Oruro, es un tema que incluso lo hemos conversado en una anterior entrevista con usted. Va a buscar apoyo internacional, va a buscar cuáles van a ser los mecanismos para lograr que esto se haga realidad, porque estamos viendo que ha habido una mala administración de lo que es el manejo urbano de la ciudad, también el mal manejo de los residuos sólidos que se han hecho en Oruro.
Sí, anteriormente yo le comentaba que tenemos un botadero que está a 5 kilómetros de la plaza principal del municipio de Oruro. Este botadero ya ha colapsado. A 50 metros tenemos urbanizaciones como Sitio 1, Sitio 2, Juan Pablo II. Al lado está nuestro aeropuerto. Si bien el municipio ha hecho una inversión con una planta de compostaje alrededor de $3 millones, 21 millones de bolivianos en inversión, no es suficiente para el municipio más grande del departamento de Oruro. Esperemos que con la concientización y todo el trabajo que estamos haciendo, la limpieza desde el 8 de enero con la campaña de limpieza, concientizar a instituciones, tocar las puertas de la comunidad internacional, garantizar esa inversión pública que necesita mi municipio de Oruro. Hay normas que indican, que establecen que, por ejemplo, con relación a los rellenos sanitarios, tienen que estar a 15 kilómetros de cualquier urbanización, y lo que estamos viendo en Oruro es a menos de 5 kilómetros de la plaza principal. Usted señalaba 50 metros, hay viviendas, hay instituciones, está el aeropuerto de Oruro. Efectivamente, pasa por una planificación. Es sorprendente la dejadez de algunas autoridades en ese sentido. Lo que nosotros estamos proponiendo, una planta de tratamiento de residuos sólidos en un sector ecológico que garantice una vida útil alrededor de 50 años de vida útil. Pero pasa por inversión pública. Este trabajo de limpieza que lo estamos realizando es fundamental para generar la empatía con la comunidad internacional. Mañana estamos con la limpieza, o sea, denominada faena de limpieza vecinal, estamos limpiando nuestra circunvalación. Bueno, alcalde electo, le agradezco por este enlace, porque además usted está demostrando toda la voluntad y seguramente en este proceso de transición usted está recibiendo mayor información de del daño ambiental que está sufriendo el municipio de Oruro. Tal vez en otra oportunidad vamos a ir con más detalle también sobre el tema de los residuos sólidos, el daño a la salud pública, y obviamente todo cómo se tiene que trabajar con este tema. Pero le agradezco mucho por habernos permitido este enlace. Muchas gracias por la entrevista, un abrazo y muchas bendiciones. Muchas bendiciones, alcalde. Muchas gracias. El alcalde electo de Oruro, Ademar Wilcarani Morales, quien ha estado desde ayer encabezando la jornada, y bueno, nos ha dicho que esta es una limpieza, pero va a trabajar sobre un plan de mitigación ambiental para recuperar el lago Uruburu. Me voy hasta Ecuador en contacto con Enrique Richard. Quique Richard, cuando estaba hablando de lo que ocurre en el altiplano, el lago Popo, el lago Uruburu, el tema del desaguadero. He visto entrevistas que estás ahí en este programa desde el 2015 al 2016, que se hizo una denuncia ya con una secuencia de programas, parte 1, parte 2, parte 3, denunciando una situación que ya se veía venir. No solamente era el calentamiento global, también era el daño sobre metales pesados, la contaminación del agua. ¿Cómo estás, Quique, viendo estas noticias desde Ecuador? Muy buenas noches, querida Jimena. Un abrazo fraterno desde Calceta, Ecuador. Y sí, tienes toda la razón. Creo que Jaque Mate ha sido un programa pionero en denunciar justamente todas estas situaciones vinculadas al lago Popó y ahora al hermano menor del lago Popó, que es el lago Uruburu. Tanto el lago Popó como el lago Uruburu son lagos que tienen como principal aporte hídrico el río Desaguadero. Pero en el caso del Uruburu, es un lago muy joven porque se empezó a formar entre 1955 y 1956. A raíz de algunas variantes del río Desaguadero, que según algunos autores con los cuales coincido, sería por
por responsabilidad de las empresas mineras, que justamente actualmente también son las que aportan una gran cantidad de sedimento y pasivos mineros que contaminan este lago, que también tenía una biodiversidad realmente increíble, incluida a nuestra querida queñola Rolandia micróptera, el zambullidor del Titicaca, que como bien sabes es una especie endémica de la cuenca TDPS, es decir, la cuenca del lago Titicaca, Desaguadero, Popó, Salar de Coipasa. Quique, qué bien que estás tocando sobre la actividad que había en Ururu. En realidad, en el departamento de Oruro hay una disputa por el uso del agua para actividades como minería, pesca, agricultura, ganadería, aparte del consumo humano. Las comunidades que están en riesgo por el tema de la contaminación y que ya lo viniste denunciando hace muchos años. Así es, querida Jimena. El tema es bastante complejo, porque por un lado son cerca de 50 emprendimientos mineros que hay a lo largo del río Desaguadero y que la mayoría usan ilegalmente esa agua que viene desde el lago Titicaca y la devuelven al desaguadero con los pasivos mineros, y estos pasivos mineros terminan llegando, bueno, al Popó cuando existía, y al Ururu terminan llegando con un montón de compuestos químicos tóxicos derivados de la explotación del estaño, del plomo, del antimonio, arsénico, en fin, un desastre. Pero también hay que considerar que las aguas negras de Oruro, en gran medida, también son arrojadas en el lago Ururu, con lo cual se originan procesos de eutroficación que terminan también destruyendo toda la biodiversidad del lago. Si es que en estos momentos podemos hablar de algo de biodiversidad, pero esa agua la estamos eliminando para cualquier consumo humano. Y el tema de la contaminación de los plásticos, yo realmente felicito al señor alcalde electo que haya tomado esta iniciativa de mitigar de alguna manera, sacar un poco de contaminación. Pero esto lo hemos dicho N veces en Jaque Mate, esa no es la solución. La solución nunca pasa por limpiar. La solución siempre pasa por no ensuciar. Es decir, también hay que destinar dinero a la educación, hay que destinar dinero a que nuestros niños valoren estas maravillas como el lago Ururu, el lago Popó cuando existía, y si yo logro que lo valoren, que se enamoren de todos estos lugares preciosos que tenemos en Bolivia, después no tengo que pedirle a alguien enamorado que cuide lo que ama. Claro. Y eso hace que las leyes pasen a un segundo plano, y también hace que no tengamos que invertir en limpiar, porque no tiene ningún sentido, querida Jimena, que limpiemos si dentro de un par de años va a estar igual. La mejor inversión es prevención, y la prevención se logra con educación, no se logra de otra manera, querida Jimena. Las causas son múltiples, Quique. El problema del lago Ururu solo no es desvío de aguas, la contaminación. Confluyen muchos factores graves. Sequía, desde luego, desvío de aguas para otros fines, desde luego, contaminación de empresas mineras que han confabulado contra el lago Ururu, el calentamiento global que ha generado un escenario catastrófico. El 2016, recuerdo que Bolivia fue noticia en el mundo porque el lago Popó,
que tenía más de 2.300 kilómetros cuadrados y era el segundo más grande de Bolivia en extensión, se había quedado sin agua. Y en esta nota se reflejaba la situación del lago Uru-Uru, que también prácticamente había desaparecido. Así es, querida Jimena. El lago Uru-Uru, si bien no tiene la superficie que tenía el Popó, tampoco es pequeño, ¿no? 135 estamos hablando de un kilómetros. lago que tiene aproximadamente 214 kilómetros cuadrados y que tiene 21 kilómetros de largo por 16 kilómetros de ancho, o tenía en algún momento. Y efectivamente el cambio climático también ha afectado a este lago, porque por un lado estamos hablando de un lago de altura, un lago que está a más de 3.600 metros de altitud. Entonces la baja presión atmosférica que hay a esa altitud favorece los procesos de evaporación. Además estamos hablando de una región seca de por sí, el altiplano seco, que también favorece esta situación, y estamos hablando del altiplano, estamos hablando de un lago que tiene muy poca profundidad. Sí. Estamos hablando de un lago que tiene una profundidad promedio de 1 metro y un poquito más. Sí. Entonces, al ser una superficie de tan poca profundidad, a tanta altitud, en un clima seco y con el cambio climático, la evaporación termina superando el aporte hídrico fluvial del cual depende, porque en este caso, por ejemplo, el lago Uru-Uru necesita sí o sí entre 4 y 5 metros cúbicos por segundo de aporte fluvial para mantener su superficie. Y eso, como bien lo has indicado tú, actualmente no ocurre porque están desviando con fines non santos, por así decirlo, el aporte hídrico del lago del río Desaguadero, que es el principal aporte de este lago. Entonces, entre el uso indebido del río Desaguadero, la situación de altura, del lago de altura, del Uru-Uru, y obviamente el cambio climático, es una ecuación que nos va a llevar a una catástrofe que va a terminar también con la desecación total de este lago, que tiene una vida, es un lago, como te dije, muy joven, y siendo muy joven ya lo estamos matando al lago. Eso me parece terrible desde todo punto de vista, que no podamos valorar un lago que prácticamente vino de arriba, ¿no? La contaminación del lago es preocupante porque, aparte de la basura, que ha sido un hecho noticioso, también desembocan las aguas residuales, como has señalado tú, Quique, los desechos de empresas mineras pequeñas que están siendo, y bueno, todo el tema de la sequía. En el agua se han encontrado minerales pesados como zinc, arsénico, cadmio, con niveles superiores a los permitidos por las leyes ambientales. Quique, háblanos sobre la salud, cómo impacta estos niveles de minerales en el agua, en la salud de la población. Bueno, mira, el cadmio es un elemento químico que es extremadamente tóxico, por eso también ya se está, mayoritariamente a nivel global, en las pilas ya no se lo utiliza el cadmio. Antes fue el mercurio, después el cadmio, bueno, ahora tenemos las pilas de litio, veremos cuánto va eso, y has mencionado también un elemento clave que es el arsénico. Sí. El arsénico es extremadamente tóxico y sobre todo cancerígeno. Ya tocamos el tema del arsénico, si tú recuerdas, cuando hablamos sobre el lago Popó.
y en varias entrevistas que habíamos hecho a pobladores del pueblo del agua, el pueblo Uru justamente, ellos me mostraban las llagas, porque te afecta la piel, los pulmones, el hígado, los riñones obviamente. Entonces eso es tremendo. Realmente lo que no se entiende de la minería es que yo no puedo sacar deslaves pasivos mineros y tirarlos a un río pensando que eso no va a causar ningún daño. Eso que yo tiro al río va a llegar a algún lado. En este caso llega al lago Uru y de ahí entra al ecosistema y tarde o temprano va a llegar a la población. Entonces tenemos que actuar con más ética ambiental, con más empatía también. Es como lo que también hablamos en algún momento con el lago Titicaca, que es parte de esta cuenca y que de hecho justamente el agua del Titicaca a través del desaguadero termina llegando al Uru, pero lo hablamos en algún momento cuando tocamos el tema de todos los residuos que tiran las industrias del Alto y que terminan llegando al lago Titicaca perjudicando a las poblaciones circunlacustres del lago. Entonces, lo que estamos haciendo es perjudicarnos entre hermanos. Esto me perjudica a mí, lo tiro al río y que le perjudique al otro. Eso es un pensamiento muy poco altruista, querida Jimena. Y nuevamente, yo insisto, la única forma de eliminar esto no es con leyes más restrictivas, no, es con educación, una educación en la cual tengamos respeto hacia el prójimo, donde tengamos empatía, donde tengamos altruismo y sobre todo valorar nuestros recursos naturales, las maravillas que tenemos. El lago Uru también tenía especies endémicas de orestias, el famoso carache, del cual también había pesca. En el lago Uru también se pescaba, y al igual que en el lago Popó, el pueblo Uru, que dependía de la pesca, o era su razón de ser y de existir, se quedaron sin su razón de ser y de existir por la contaminación. Y el lago Uru hace rato que ya no se pesca, o es algo muy puntual, y la biodiversidad prácticamente ha desaparecido, algo que ya hace 10 años atrás o 20 años atrás, no recuerdo, el biólogo Omar Rocha también había denunciado por escrito. Y no tenemos que olvidarnos también, Jimena, que tanto el lago Uru como el lago Popó eran parte de la Convención Ramsar, eran áreas protegidas pertenecientes a la Convención Ramsar. Entonces, estamos hablando de humedales, áreas protegidas, de la vicuña también, y si tú recuerdas, con el lago Popó mostramos una masacre de vicuñas, y todo esto es parte de la misma área protegida. Entonces, como que estamos haciendo mal las cosas, Jimena, ¿no? El cambio climático ha influido, yo no lo discuto, pero el cambio climático es causa humana, y lo que está pasando ahora en el lago Uru, la contaminación tanto minera como de las aguas servidas, como del plástico que llega de mano de los pobladores, también es causa humana. Tenemos que tener autocrítica y asumir nuestra cuota de culpabilidad en todo esto, querida Jimena. Quique, qué bien que has estado señalando sobre la actividad pesquera, por ejemplo, en el lago. Tú mencionabas claramente los 214 kilómetros cuadrados navegables que tenía el lago Uru. Ahora es 30 kilómetros nada más, pero para las personas que en este momento están viendo el programa y como que ven la realidad de lo que está ocurriendo en la cuenca, en el lago Popó, en el lago Uru, y dicen, bueno, eso no me llega.
no me afecta, yo no vivo por la zona, por el lugar. Me gustaría que nos comentes, Quique, lo que significa cuando utilizamos estas aguas contaminadas para el riego de cultivos, alfalfa, cebada, haba, para el ganado, cuando tienen que beber el ganado vacuno, ovino, camélido, estas aguas. Sí, Jimena, en eso, bueno, qué triste escuchar esos comentarios, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos por partes, dijo Jack. En primer lugar, estas aguas, como bien lo has indicado, cuando son utilizadas para riego o que las bebe el ganado, evidentemente tanto los metales pesados como el arsénico son incorporados. Toda esta zona de Oruro, por ejemplo, es específicamente rica en quinoa, en cultivo de quinoa, y la quinoa toma estos metales pesados, toma el arsénico y después lo terminamos consumiendo. Entonces, al final, la quinoa que vamos a comprar en la ciudad de La Paz, en Santa Cruz, en Tarija, va a ser quinoa que va a traer consigo esos metales pesados, ese arsénico, y bueno, por eso es vivir en una burbuja, pensar que lo que pasa en Oruro no me afecta porque yo viva en Santa Cruz, o incluso que yo viva, por ejemplo, en Ecuador. Porque yo te cuento, querida Jimena, que con gran sorpresa, los otros días en el supermercado me encontré con quinoa boliviana, quinoa 100% boliviana que está llegando a Ecuador, y que realmente me encanta que suceda esto, pero lo que quiero decir con esto es que lo que la quinoa está absorbiendo en ese suelo orureño puede terminar tan lejos como Ecuador o vaya a saber qué otros países más. Entonces, no deberíamos pensar de esa manera. Y lo mismo ocurre con el ganado. Todos estos productos tóxicos, inclusive las toxinas que tiene el plástico, porque ahí lo que hemos visto en las fotos que has mostrado es un lago de plástico, literalmente. Entonces, el aporte del plástico al agua también es importante, porque el plástico va aportando un grupo de químicos que se llaman ftalatos, empieza con F, por eso no es que quiera expresarme así, ftalato, pero empiezan con F, y el bisfenol A, que son sustancias estrogénicas, que ya en Estados Unidos están causando problemas muy serios, problemas tan serios como la retracción testicular en los bebés varones. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Porque tiene propiedades estrogénicas. Es como que a un bebé uno le dé estrógenos y bueno, eso va a ser un desastre hormonal en su fisiología. Y todos estos plásticos aportan justamente estos dos grupos, el ftalato, los ftalatos, el bifenol A, las dioxinas, que también son otras toxinas, y todo esto va a parar al agua, a los peces que viven ahí, a las aves que viven ahí, y a través del riego a las plantas de cultivo y al ganado. Entonces, no es un buen pensamiento decir eso pasa ahí en Oruro, a mí no me interesa. Y además, querida Jimena, sí, yo vuelvo a lo mismo. Si amamos a Bolivia, es toda Bolivia. Yo no puedo decir amo a Bolivia, pero no me importa lo que pase en Oruro o lo que pase en La Paz. No, Bolivia es una sola, y tenemos que aprender a amarla y tenemos que aprender a cuidarla, porque después salimos a reclamar el mar boliviano y lo más probable es que nos saquen la tarjeta roja y nos digan ¿por qué reclaman un mar si ustedes no pueden cuidar ni siquiera un lago? Cuidado con ese tipo de razonamiento, porque es como un boomerang que vuelve.
Muchas gracias, Quique, por habernos acompañado en este viernes de nuestro bloque ambiental, que lo iniciamos contigo el 2014 aquí en la Universidad Mayor de San Andrés, en Televisión Universitaria, en el programa Jaque Mate. Agradezco tu compromiso, que pese a la distancia, a través de estas conexiones virtuales, hemos encontrado la maravillosa oportunidad de poder tenerte aquí acompañándonos en vivo. Gracias, Quique, cuídate, y la reflexión va para todos nosotros. Son décadas de contaminación y tenemos que asumir la responsabilidad también todos, amando y cuidando y buscando propuestas para poder salir de esta catástrofe que se ve en esta cuenca. Gracias, Quique. Buenas noches, buen descanso. Muchas gracias, Jimena, y realmente ha sido para mí una gran alegría haber visto cómo has afrontado este desafío del COVID-19 y que haya salido tan airosa, porque realmente Bolivia necesita de esta calidad de periodistas y conductores como eres tú, Jimena. Realmente me alegró muchísimo y desde Ecuador te felicito por este compromiso que tú tienes con nuestra querida Bolivia. Un abrazo enorme, cariños a la familia y nos vemos en algún otro programa. Así es, Quique. Gracias, que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Gracias, Quique Richard. Yo también. Gracias. Enrique Richard, el doctor Enrique Richard, biólogo ambientalista, docente, investigador en este contacto desde Ecuador. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Les recuerdo que usted puede adquirir los productos de PIL con estas promociones. Por ejemplo, está el B-Pack, que son